Buenos días, Marce, ¿nos escuchás? Buenos días, yo los escucho perfectamente. ¿Qué tal, Marcela? Buen día. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? ¿Nos ves o no? Los veo perfectamente y los escucho perfectamente. ¿Ustedes me escuchan? Perfecto. Sí, se escucha bien. Pude arreglarlo entonces de aquí. ¿Cómo están? Bueno, buenos días, Marcelita. Bueno, le contamos a la audiencia que hoy, en el segundo sábado de cada mes, Marcela Alejandra Haddad está presente con su columna En Clave de Infancias. Así que, formalmente presentada. ¿Hoy de qué vamos a hablar, Marce? Mira, hoy traigo un poco algo de... Nuevamente la invitamos a la ESI, a la mesa de la conversación, y revisar aquellas cuestiones que, bueno, vienen sucediendo en el marco digamos, político general del proyecto político de hoy, ¿no? Un contexto muy sensible y complejo. Y traemos a la ESI en relación a la conversación y al diálogo que hay que volver a revisar entre las familias y las escuelas, fundamentalmente. Así que un poco de todo esto vamos a hablar hoy. Y algunos nudos para desanudar, ¿no? Y tenemos también una invitada especialísima, ¿verdad? Un honor hoy compartir y volver a reencontrarnos en estas mismas coordenadas con la licenciada Liliana Maltz, a quien conozco y la verdad que merece mucho de los respetos en la cuestión del trabajo con la ESI, ¿no? Una gran luchadora, Marce, una gran luchadora. Constante. Y e inquebrantables sus convicciones. Lo que tiene que defender lo defiende, pone punto sobre punto. Realmente, además de ser una gran compañera de trayectorias, una gran educadora también, fundamenta cuáles son los motivos. La escuchábamos, después le vamos a preguntar, no sé si me permitís hacer este comentario, Marce, que estuvo también en la legislatura, fundamentando en la legislatura porteña, fundamentando el porqué de la educación emocional y el porqué del seguir con defendiendo esta ley que es la Ley de Educación Sexual Integral. Mira, si te parece, cortito, escribí una nota en página 12 muy interesante sobre un tema que vamos a tratar de desanudar hoy, pero la presentamos un poquito. ¿Te parece, Marce? Capacitadora y asesora en espacios educativos y comunitarios en temas referidos a la educación sexual integral y al vínculo familias-escuelas, que de eso vos sos especialista, ¿no? Vos bien... Digamos que estoy en la lucha cotidiana. Estás en la lucha cotidiana y embanderás esos temas donde la comunicación con la familia es tan importante, sobre todo en estos tiempos. Siempre lo ha sido, pero en estos tiempos mucho más. Ha escrito Liliana Maltz diversas publicaciones y artículos sobre este tema, y los libros Vaivenes de Ternura, ESI en el nivel inicial, Distancias y cercanías entre familias y escuelas. A eso me refería cuando hacía mención a tu trabajo, Marce, y Colección de 0 a 5 años y ESI, una oportunidad para la ternura. Todos con publicaciones recientes. Así que... ¿Cuántas herramientas nos ha brindado Liliana Maltz a través de sus escritos, sus pensamientos y sus luchas, ¿no? Yo creo que muchos de los docentes estamos leyéndola, siguiéndola, y que creo que ella es un convite permanente a seguir luchando y apostar a la ESI como una oportunidad para la vida. Vos sabés, Marce, que no me canso de leerla, esa nota que hizo. No te cansas, porque siempre va por el camino correcto. Hoy vamos a tener el placer de escucharla en breve. Marce, ¿algún comentario respecto, ya que vamos a hablar de la ESI, algún comentario sobre la conmemoración y el recuerdo de el último día de libertad que tuvieron los pueblos originarios? Algo que nos quieras decir en este recuerdo, que no es una celebración, es una conmemoración a nuestros pueblos originarios. Algo que tengas para comentarnos, Marcelita, que tenemos unos minutitos antes de ir al primer aviso publicitario. Sí. Al respecto de esto te voy a decir que yo creo que estamos sintiendo hoy en la actualidad que sigue siendo el último día. Creemos que es el último día, pero seguimos apostando al respeto, digamos, de la diversidad, ¿no? La diversidad en su amplitud.
y ayer escuchaba una canción y quisiera que me permitas 3 frases que pude sacar de esa canción y que tienen que ver muchísimo con esto del respeto por la diversidad. Creo que el respetar la diversidad hoy es pensar que es una mañana constante de lucha, que es una moneda que la vamos a tirar a la fuente como un deseo permanente de ser reconocidos en nuestras diferencias, y una mariposa siempre volando frente a un huracán. Esa es la lucha que creo y considero que es la que estamos permanentemente haciendo. ¿Será el último día de la libertad? ¿Será que esto pasó hace años y recién hoy lo podemos ver? Bueno, creo que este día es para conmemorarlo todos los días y reconocerlo todos los días. Además, ¿no? estamos en la lucha de el reconocimiento de muchas diversidades culturales y mucho de la diversidad también, que es muy oportuno que hoy podamos estar, porque la educación sexual integral, la ley de educación sexual integral, que recordábamos hace algunos programas pasados, cumplió 18 años, involucra, ampara y contiene y aloja todas estas temáticas. Tal cual. Y la ESI vino para eso, ¿no? Vino para desocultar todo esto que venía siendo invisibilizado en realidad. Naturalizado también, Marce. Naturalizado, normalizado, esa palabra normalizada tan en boca de muchos modelos políticos, ¿no? Esto es así y tiene que ser así. Y en realidad hay muchos otros y otras invisibilizadas. Bueno, trataremos de luchar para que los que pretendan seguir invisibilizando y haciendo que lo que ya estaba visible se vuelva invisible otra vez, seguiremos en esa lucha. Seguiremos en esa lucha porque es lo que nos toca. Y frente a lo que nos toca no podemos bajar los brazos, jamás. Seguro. Y es la trinchera de la ternura desde la que nos toca batallar, ¿no? Bueno, con esta frase, la trinchera de la ternura que nos toca batallar, nos vamos al primer aviso publicitario. Le pedimos a Nehue, muchas gracias. Tarumba, te tengo dicho que nunca cruces del otro lado del muro, que hay malas luces. La gente de aquellos altos, Tarumba, piensa que niño negro en las calles no es cosa buena. Tarumba, no te demores, Tarumba, regresa a casa, que de este lado del muro tu madre aguarda, Tarumba, no me preguntes, Tarumba, ¿por qué maldicen a tanto negrito pobre, de ojitos tristes, de ojitos tristes? Hermoso tema, Tarumba, Teresa Parodi. Hermoso tema, y bueno, ya nos pone en clima para entrar en la columna de Marcela Alejandra Haddad, que hoy tiene una invitadísima especial, que es nada más ni nada menos que Liliana Malt. Buenos días, Liliana. Buenos días, Liliana, ¿cómo estás? Bien, muy bien, contenta de estar acá y estar allá, de alguna manera. Y sí, esto tiene de bueno la tecnología, ¿verdad? Que nos permite vernos, que nos permite reencontrarnos. Bueno, ya hicimos tu presentación formal en el segmento anterior. Así que, bueno, vamos a iniciar este conversatorio. Marce, te doy la palabra para que empieces y charles con Liliana. Dale, muchas gracias. Hola, Liliana, ¿cómo estás? Qué lindo lo que nos trae la ESI, ¿no? Siempre el reencuentro. Sí, el reencuentro y además conocer gente hermosa y el armado de redes. Siempre le agradezco eso a la ESI, que en todo este camino fui conociendo y sigo conociendo
así gente y espacios maravillosos, y eso la verdad que tiene un valor enorme. Y creo que hoy más que nunca tenemos que seguir tejiendo, ¿no? Tejiendo diferentes texturas que nos permitan alojarnos y sostenernos en tiempos tan sensibles, complejos y feroces. Uh-huh. Y crueles. Es un poco el desafío, ¿no? Claro que sí, muy cruel. Hoy traía esta columna un poco el diálogo que hay que seguir fortaleciendo en relación a las familias y el jardín. Por ahí traigo, y creo que en esto tenemos mucho para hablar con Liliana, acerca de las denuncias a los docentes en el marco de los supuestos abusos sexuales infantiles. Y acá en Neuquén el lunes, quiero contarte que seguramente ya lo habrás leído, se inicia el primer día del juicio a un profesor de música, a Walter, por acusaciones de 24 abusos sexuales infantiles, ¿no? De los cuales no han habido aún pruebas objetivas. Y empieza, bueno, el derecho a un juicio que sea justo y objetivo para él, y para toda una comunidad educativa, ¿no es cierto? Y para una escuela que está siendo quebrada. Y de esto un poco quería que conversáramos, justamente a partir de mucho trabajo, de lucha que has hecho también, que has traído todo este tipo de relatos que nos han servido mucho como herramientas a los docentes para pensar y repensar la confianza o la no confianza, como dice Isabelino Siedel, sobre qué nos pasa con este vínculo familia-jardín. Sí, es una temática que, yo digo, se padece mucho y se habla poco, ¿no? Y que tiene un impacto muy fuerte en las instituciones en general y en las instituciones de la primera infancia en particular, porque claro. La retracción del afecto, el miedo real que sienten en el cuerpo las y los docentes cuando tienen que abrazar, o cuando una niña o un niño les pide un abrazo o les pide ser cambiados, que siempre aclaro, no es lo mismo pedir permiso y trabajar el consentimiento para cambiar, para abrazar, para hacer UPA, a cuando lo piden, lo solicitan, lo necesitan, y las docentes no saben qué hacer, o quieren y les da pánico. Entonces, me parece que urge, yo me acerqué a esta problemática de la mano de la ESI, porque de la mano de la pregunta de qué cuerpos estamos construyendo cuando se retrae la posibilidad del contacto afectivo. Me parece que es una pregunta crucial hablando de crueldad en estos tiempos. Seguro que sí. Y en relación, sí, al caso de Walter, yo conocí a su pareja cuando estuve en Neuquén, me fui enterando de la situación, lo injusto que llegue al juicio con 24 acusaciones que no fueron comprobadas, incluso saber que algunas de las familias, esto me lo había contado Ángeles, algunas de las familias que lo acusa, se sabe de abusos intrafamiliares por los hermanitos en primaria y esto no es considerado, ¿no? Entonces, son muchas situaciones muy injustas que vivió Walter, ¿no? En relación a todo lo que costó la prisión domiciliaria, ¿no? Por fuera de los tiempos legales que él debería haber podido estar afuera, y cómo esto impactó en Neuquén, en su momento, en un estallido de denuncias en muchos jardines, pero también cómo impactó todo un trabajo que hicimos junto a TEN, muy intenso, y que hicieron después en cada uno de los jardines, trabajando con las familias, donde esto ayudó mucho. Entonces, a la vez que uno trae esta problemática, me parece importante también traer alternativas respecto del qué hacer, porque si no la sensación es que no hay nada para hacer. Igual, Las sí. voy a interrumpir un minutito. Primero contarles a la audiencia que hay una nota que estuvo circulando por las redes, que les puedo decir, una nota que escribiste, Liliana, si no me equivoco, acá la perdí. Si no me equivoco es ya la tengo, ¿en qué diario?
Página 12. En página 12, y se llama Acerca de las denuncias por abuso sexual a docentes en jardines de infantes. La escuela, territorio de ternura o de sospecha, ¿no? Me parecía para poner en contexto a la audiencia. Y sí nos parecía importante, ya que vos llevás la bandera de visibilizar las injusticias que muchas veces se cometen en relación a acusaciones falsas y a qué les pasa a la familia cuando entran, digamos, a potenciarse con otros padres a través del WhatsApp, bueno, y qué le pasa a nuestros niños también frente a esa situación y a nuestras infancias. Quería poner un poquito en contexto eso, y sí nos parece interesante también rescatar, Lili, eso te lo voy a pedir, en base a estas estrategias y a estas cosas, la importancia que tiene que una vez que se acusó, una vez que se investigó, tratar de decir que esto no fue así, esto no ocurre en los medios de comunicación. Eso es lo tremendo. Sí, justamente eso iba a traer en esta conversación que teníamos con Liliana, porque acá lo sufrimos muchísimo en Neuquén, muchísimo. Una suerte de paranoia social donde, digamos, ese efecto dominó de desconfianza, mediatizado fuertemente por un desprestigio también a la escuela pública, donde todos los docentes y todos eran abusadores, abusadoras, pedófilos. Resulta que los docentes estábamos todo el tiempo mirados con desconfianza y donde la ternura no tenía, por supuesto, lugar. Esto de recuperar este lugar de confianza creo que hoy es un desafío muy importante. Pero esto hay que sumarle esta cuestión de la paranoia social que es estimulada, propiciada por algunos sectores, modelos políticos de desprestigio de la escuela pública por sobre la escuela privada. Y digo la escuela privada porque también suceden cosas igualmente que en la escuela pública, pero es como vos decís, Liliana, y yo realmente acuerdo con vos, en que no se juzga en los tiempos que se deben realizar realmente las investigaciones como corresponde. Entonces lo mediático actúa como un huracán, un tsunami que todo lo rompe, se lo llevó todo en destrucción, y esos vínculos hacia el interior de la escuela y esas relaciones entre familia y escuela empezaron a aparecer cada vez esas brechas más grandes, más alejadas, y es ahí donde creo que hay que trabajar muchísimo. El cómo, bueno, brindar herramientas de información, actuar con redes, tejer con otros proyectos, para volver a restablecer esa desconfianza, ese vínculo que se rompió. Inclusive quedamos con profesores de educación física, de música, que no quieren trabajar más en las escuelas. ¿Qué pensás al respecto, Lili, de esto que está diciendo Marce? Sí, me parece, sí, porque además, por ejemplo, en algunas escuelas primarias, la vez pasada nos contaba una inspectora que en primer grado, que es importante y es necesario la figura de varones, no los van pasando a séptimo grado porque tienen miedo de que estén con chicos y chicas chiquititos. Lo mismo que, como vos decís, profes de música y demás, con lo cual la feminización de la crianza se vuelve que uno quiere también repensarla en función de diversificar, ¿no? Y que no sea algo solo ligado a lo femenino, es muy complejo, aunque por supuesto hay muchas mujeres también que entran en esta situación de denuncia. Y yo quiero agregar algo que me parece muy importante, porque cuando defendemos esta injusticia, por un lado aclarar que jamás defendemos pedófilos, y por otro lado defendemos los derechos de las infancias, porque también crecer creyendo que han sido abusados cuando no lo son es una vulneración importante. Hay muchas infancias que en el relato de las familias terminan construyendo o creyendo que han sido abusadas, y es una carga muy fuerte con la que se carga. Y además, y esto también es grave y me parece importante a trabajar con las familias, se termina banalizando lo que es un abuso. Yo el mes pasado estuve en Las Flores, trabajando con docentes de Las Flores y Saladillo, y me comentaban de un caso donde se le dio lugar a una denuncia de una mamá
de que había sido abusado por un compañerito de 4 años y se le dio lugar e intervino la policía. Entonces, si pensamos que un abrazo es abuso, que un beso de un nene de 4 a otro es abuso, y que todo es abuso, la gravedad de este flagelo que implica, la invasión del cuerpo forzosamente de un niño de un adulto hacia un niño, queda absolutamente banalizado. Entonces, me parece que hay cuestiones que son muy graves, que también hay que poner en la mesa, que estamos defendiendo los derechos de las infancias. No es una cuestión gremialista, cerrada, de defender a docentes. Digo, me parece que también esto hay que ponerlo en valor. Sí, acuerdo con vos, Lili, y por ahí lo que nos sucede es esto que vos traes, de sentir que niños de 3 y 4 años son abusadores, violadores. Esto lo vivimos a diario en el jardín, y por ahí asentía con la cabeza, porque justamente son situaciones que me ha tocado en semanas anteriores poder trabajar mucho con las familias este tema, ¿no? Que hay características y hay cuestiones propias de la edad, que el descubrirse es el contacto con el otro, que el abrazo es así como empezamos a conocernos y a construir los vínculos. Pero bueno, hay mucho trabajo para hacer. Pero hay esta suerte de pánico moral que vos traes en uno de tus escritos, que realmente dije, qué importante concepto que traes allí cuando hablas del pánico moral. Es como ver a este docente, ver a la escuela que nos amenaza, ¿no? La escuela amenaza con mis hijos, con meterse con mis hijos. No, la escuela, a través de la ESI, abre estos espacios para que pueda visibilizarse, para que puedan expresarse libremente, para poder elegir, para poder tener la oportunidad de elegir, y justamente es con el otro como aprendemos en la vida. Y banalizar este concepto me parece esto del abuso, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con la mediatización, con el desprestigio de la escuela, con pensar que niños y niñas son violadores, ¿no? Me parece terrible. Y eso creo que hay que empoderar a las maestras, a los docentes también tenemos que empoderarlos de herramientas para poder también afrontar estas situaciones, ¿no? Yo creo que hay varias cuestiones. Por un lado, me parece importante trabajar con las familias, de qué se trata la sexualidad infantil que hoy está patologizada, porque he visto y hemos trabajado cuando estuvimos haciendo talleres en Neuquén, medios donde decían, nada, un nene se toca, entonces es porque el maestro lo tocó. Un nene se hace pis, es porque es señal de abuso. Un nene lo besa al otro, es porque el maestro lo besó. Un nene se toca, entonces, trabajar con las familias, de qué se trata la sexualidad infantil, porque está mirada a los ojos de las personas adultas, patologizada, entonces entender que si una niña o niño se masturba, le da un beso a otro y demás, forma parte de la sexualidad, y parte de un proceso que digamos que no tiene por qué ser mirado como señal de haber sido abusados, como una cuestión central. Y también me parece que hay muchas cuestiones previas para trabajar con las familias. Esto que vos decís, primero, aclaro, el concepto de pánico moral no es mío, yo lo tomo junto con otros autores, con otras personas para analizar esto, pero me parece fundamental trabajar con las familias. ¿Por qué pasa esto? ¿No? O sea, entender que la visibilización que tuvo y que tiene las situaciones de abuso, gracias a la educación sexual integral, lleva por la deformación que hacen los medios a que todo entonces es abuso. Y creo que cuando aparece una cuestión de tanto arrasamiento subjetivo y tantas fake news, traer datos duros en la mesa. O sea, gracias a la ESI se detectan situaciones de abuso. Gracias a la ESI se empodera a las infancias frente a situaciones de abuso. Entender cómo el jardín trabaja en empoderar los cuerpos de las infancias para que no sean abusados. Y los datos duros dicen que después de trabajar estas temáticas, y no solo en el nivel inicial, también en primaria y media, niñas o niños registran por primera vez que están siendo abusados y encuentran en los docentes apoyo. Estos son datos de UNICEF, no son datos
subjetivo que le ocurrió a un docente. Entonces, esto me parece fundamental compartirlo con las familias y empezar también a desandar. Lili, tenemos que ir a una tanda publicitaria, así Perdón. No. Sí. Las interrumpo y en breve regresamos. Voy a poner en mi valija todas las cosas que me hacen falta para viajar. Voy a llevar lo necesario, lo imprescindible para mi uso personal. Voy a poner todas las cosas que me hacen bien. Voy a dejar todas las cosas que me hacen mal. Bueno, Hugo Midón, las valijas. Las valijas. Y lo traje, no es inocente, porque vos lo mencionás en uno de tus libros. Qué visionario, Midón. Bueno, con la música de Carlos Gianni también. Qué visionario, ¿no? Al poner estas palabras que tanto nos llevan a utilizar este recurso musical para trabajar conceptos de ternura y de las cosas que nos hacen bien y nos hacen mal. Bueno, Marce, Lili, les cuento, tenemos unos minutitos para ir cerrando este bloque. Marcelita, te dejo con Liliana o Liliana si querés retomar algo de lo que veníamos charlando. Sí, yo pensaba cuando escuchaba este tema que lo tomo en una oportunidad para la ternura, en realidad de la mano de una docente, Verónica Guerriero, que es una genia y que lo trabajó con el grupo, poder compartir con las familias, ¿no? Vamos a poner en las valijas las cosas que nos hacen bien y las cosas que nos hacen mal, y qué ponemos y qué sacamos, y hablar esto que Marcela nombraba y que tomo de Siede, ¿no? ¿Cómo hacemos para pasar de la no confianza y no partir de la desconfianza hacia la confianza? ¿Qué necesita el jardín de las familias y las familias del jardín? Y poder ponerlo en palabras, ¿no? A mí me parece que una cuestión central es hablar del miedo, o sea, del miedo genuino que tienen las familias de que sus hijos o hijas sean abusados por toda esta cuestión de las fake news, las noticias, el pánico moral, ¿no? El que aparecen en los medios. El desprestigio a la escuela pública y a los docentes, que eso también es un lindo combo. Tal cual, entonces poner en palabras esto y a la vez poner en palabras el miedo que sienten los docentes para poder generar estrategias, porque cuando el miedo no se lo pone en palabras, se actúa y nos enfermamos, literalmente nos enfermamos, es muy difícil trabajar con miedo, entonces me parece fundamental poder trabajar con las familias, en qué contexto de época estamos, trabajar el mecanismos de la fake news, trabajar los prejuicios hacia los docentes varones por una cuestión de estereotipo de género, de no ligar al hombre con la ternura y con el amor, claro. Entonces, entender de dónde vienen estos prejuicios. Y además, esto que ustedes decían, que circulen cuando son absueltos. No hace mucho, Juan Trigati, un docente de Santa Fe que había sido acusado, fue absuelto, y fue absuelto no solo por su trabajo del abogado, sino por su compañera, cómo tuvo en los medios que mostrar, hablar, explicar, ¿no? Y estas noticias no siempre tienen el impacto que tienen las de abuso. Entonces me parece fundamental trabajar y mostrarle a las familias cuando estas cuestiones se resuelven de alguna manera, porque si no queda la fantasía de que esto quedó como alguien que abusó y ya está, ¿no? Seguro. Que me parece importantísimo y siempre yo lo destaco y lo trato de reescribirlo para mí y para mis colegas. Tiene que haber un proyecto institucional para trabajar con las familias desde el primer día que recibimos en la entrevista, en el primer momento de contacto con la familia, ¿no? Y poder trabajarlo y sostenerlo en espacios donde podamos hablar de lo que nos pasa a la escuela y de lo que nos pasa como familias. Pero tiene que estar habilitado desde el primer día de trabajo y en las agendas directivas de los equipos de conducción como un espacio sostenido. Yo creo que esto es la confianza, recuperar esa confianza tiene que ver con esto, ¿no? Que vos traías.
Sí, la verdad discúlpame, que yo quería poner en valor la movida que hubo en Neuquén el año pasado, a la vuelta de las vacaciones, que se suspendieron las clases y se armaron jornadas con familias donde se habló de este tema, donde se jugó, donde se disfrutó, y lo que tengo entendido que tuvo impacto en que tuvo mucho impacto. Entonces ahí nos muestra un camino, por un lado, que es la necesidad de encontrarnos con las familias y hablar de esto, y por otro lado, que esto también me saco el sombrero, de tener un marco legal que proteja la docencia. Digo, no da lo mismo escracharlas, golpearlas, lastimarlas, ¿no? Que manejarse desde un marco de cuidado. Y no da lo mismo tampoco, perdón chicas que las interrumpa, ya estamos 8:43, tenemos 2 minutitos para ir cerrando. Marce, vos no te vayas. Liliana también, si querés quedarte, ahora viene el Rincón de Lázaro. Lo que les quería decir es que también pasa con las familias de quienes son acusados, que son escrachadas, que son violentadas, que son amenazadas. Esta locura, vos decís en la nota, un poco de cordura. Vamos a plantear un poco de cordura y dejar de pensar que estas cosas están sucediendo y de una manera generalizada, ¿no? Porque tampoco es justo que se acusen abuelas, ¿no? Cosas que realmente son muy crueles, ¿no? Que tienen que ver también con un territorio que se fue preparando para que la crueldad diga presente, aquí estoy. Chicas, nos tenemos que despedir. Liliana, ¿cómo agradecerte? Yo simplemente menciono, pero es para otro tema, que Liliana estuvo en la legislatura fundamentando la diferencia entre educación sexual integral y educación emocional. Que ella enarbola esa bandera y la defiende. Bueno, que tiene sus controversias para otros que tratan de pensar de qué se trata la educación emocional, y Liliana con su amor y su ternura nos enseña a pensar que esto es así. Por mi parte te despido, Marce, si querés despedir a Lili. ¿Vos te querés quedar, Lili, o ya tenés que cerrar? Unos minutos más y después ya tengo otra cosa bueno, entonces pero me quedo unos minutos. Te despedimos si querés entonces. Marce. Y yo agradecerle a Liliana estas palabras que siempre pone en la mesa tan vitales de vida, de ternura, plenas, que nos ayuda a seguir pensando acerca de una ética del cuidado para todos y todas, de proyectos colectivos. ¿Qué decirte? Siempre es muy rico escucharte porque aprendemos muchísimo juntas, y uno se va llevando siempre, algo para encender otro fueguito. Y eso está fantástico, seguir gestando rondas. Gracias, Liliana. Gracias, Liliana. Gracias a ustedes por el programa, y como decimos en un colectivo, vamos a cuidar a las infancias y vamos a cuidar a la docencia también, ¿sí? Que tanto se lo merece. Tal cual. Gracias, gracias por el programa, un abrazo. Gracias, después te mandamos todo, un beso.